Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche preciosa damos gracias a nuestro Dios por esta bendición que nos da de poder estar aquí en su casa. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a todos los que nos visitan, nos acompañan en esta hermosa hora. Podrían haber escogido estar o empezar la noche con la familia, ¿verdad? Como normalmente la gente lo hace, pero han decidido estar con nosotros y gozarnos aquí en la presencia del Señor. Hermanos, que el Señor pueda darnos la bendición. Dijo un siervo: no soy profeta ni hijo de profeta. Pero eso sí, hermanos, que si Dios habla en nuestros labios, nosotros también haremos lo que Él diga. Vamos, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Hermanos, un texto muy conocido. Segundo libro, hermanos, de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo muy conocido. Vamos a leerlo, hermanos, que Dios nos regale unos minutos para poder hablar de su palabra. Gloria al Señor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Muy conocido para que, hermanos, todos podamos meditar, si a un caso no pudiésemos hablar. Gloria a Dios. Aleluya. Lo tenemos, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Amén. Pueden sentarse. Esta es la palabra, hermanos, que Dios trae para nosotros en esta hora. Que, como digo, sean unos minutos, pero que lo podamos entender. Desde el momento, hermanos, que tomamos esta porción, sabemos de que Dios nos quiere hablar. Hermanos, este pasaje lo podemos nosotros entender, surge, hermanos, de una oración que hace Salomón. Dice, hermanos, en el versículo 11, dice que terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. El 12 dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. De una oración, hermanos, mana estas palabras que ahora nosotros estamos repitiéndolas. Donde Dios le dice: si se humillare mi pueblo. Dios bendiga a los hermanos que nos visitan de Nueva York, que cantaron una alabanza que estaba meditando yo, que Dios es bueno. Hermanos, dice: si mi pueblo se humillare. Hermanos, la humillación nosotros la podemos expresar de varias maneras. Hay humillaciones las cuales a veces se nos pueden hacer a nosotros. Alguien más nos puede humillar. Hay formas también en las cuales en la necesidad se humilla. El ejemplo que tenemos de Lázaro. En esa gran necesidad dice la palabra del Señor que estaba al lado de la mesa del rico esperando que cayese una migaja para poder saciar. Se humillaba, hermanos, de esa manera.
Encontramos a la mujer cananea también cuando llegó y fue a Jesús y le dijo: Hijo de David, ten misericordia de mi hija que está atormentada por un espíritu. ¿Qué le dijo Jesús? Que no, le dijo que no era necesario, no es lícito darle, le dice, el pan a los perrillos. Y entonces, ¿qué dijo ella? Aún le dijo, los perrillos comen de las migajas de su amo. Entonces, hermanos, vemos esa manera, ese tipo de humillación. Pero de la que, hermanos, se nos está exigiendo en esta noche es una, hermanos, humillación, como dice él, la palabra de Dios, si mi pueblo. Mire, no le está diciendo al mundo, no le está diciendo, hermanos, simplemente o solamente a los pastores. No le está diciendo, hermanos, a ninguno de los líderes de la iglesia. Está hablando en general, si mi pueblo. Y porque él dice mi pueblo, ¿de qué pueblo está hablando? Es, hermanos, de ese pueblo que su misma palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quiénes somos los que invocamos el nombre del Señor? ¿A quiénes vamos, hermanos, cuando nosotros le vamos a adorar a ese Dios? Por eso él dice que hay un pueblo, hermanos, ese pueblo que invoca su nombre. A Israel, hermanos, como nosotros sabemos, en repetidas ocasiones, hermanos, a él los tomó y era su pueblo. Pero ahora en estos tiempos nosotros somos el, hermanos, Israel espiritual. Ese pueblo que un día, hermanos, por medio del mensaje de salvación, llegamos nosotros a ser salvos. Y recibir esa palabra y recibir ese mensaje. Y creer, hermanos, en Jesús. Eso nos ha hecho a nosotros ser pueblo de Dios. Entonces el mensaje es para la iglesia que está reunida en esta noche. La iglesia de Gainesville. Si el pueblo de Gainesville se humillare. Hay un himnólogo que dice, hermanos, que ya no hay lágrimas en los altares. Ya se acabaron. Ya no hay llanto en el altar de Dios. Porque, hermanos, ya nosotros hemos agarrado lo contrario de la humillación. Estamos llenos de orgullo. El orgullo, hermanos, ha tomado nuestro ser. El orgullo, hermanos, se ha apoderado de ese pueblo que invoca el nombre del Señor. Ese orgullo, hermanos, no permite que derramemos lágrimas en los altares. Ese orgullo no permite a veces, hermanos, que oremos al Señor. Ese orgullo, hermanos, se ha tomado nuestro ser. Pero Dios quiere, hermanos, en esta noche que hagamos estos 4 pasos que nos dice la lectura de esta hora. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, dice. Cuando nosotros, hermanos, nos humillemos a Dios, cuando nosotros sintamos, hermanos, ese peso en nuestra conciencia de que nos hemos alejado de Dios, de que, hermanos, no hay humildad, de que no hay, hermanos, no hay, en nosotros no hay ese deseo de entregarnos a Dios en lleno. Esa humildad, hermanos, esa humillación, perdón, que el Dios Todopoderoso nos está pidiendo.
Cuando nosotros, hermanos, empecemos a orar a Dios de esta manera, o a pedirle a Dios, vamos a abatir el orgullo. Lo vamos a sacar de nuestras vidas. Qué bonito, hermanos, es que Dios esté terminando esta noche hablándonos a nosotros. Donde ha pasado un año que probablemente aquel hermano que dedicaba tiempo a Dios en la oración, horas, probablemente en este año apenas oraba 5 minutos. Y se fue todo el año. Y eso le fue tomando ventaja. Y empezó entonces el orgullo a llegar a usted. Porque lo contrario de, hermanos, de una humillación es ser orgulloso. Y por eso es que usted va a ver, hermanos, dentro de las congregaciones cuadros un poco medio raros. Encontramos, hermanos, de que porque como no nos humillamos y no sentimos ese llamado de humillarnos, hermanos, aparecemos con cositas raras, vestuarios raros. Los hermanos, las hermanas, adoptando cosas, hermanos, que el mundo nos enseña a hacerlo. Pero Dios quiere, hermanos, que en esta hora, como pueblo de Él, hermanos, nos humillemos. Y desde esta noche le digamos, Señor, perdónanos. Y diga, Señor, perdónanos por todo lo que en este año no hemos hecho bien. Ayúdanos a humillarnos. Gloria sea el nombre, Señor. Y podamos, hermanos, sentir en nuestro corazón ese deseo. En la Biblia encontramos aquellos hombres. Probablemente usted no está en esa categoría de que ha fallado a Dios por falta de no humillarse ante Dios. Pero hubieron hombres en la Biblia que fallaron, pero tuvieron el valor de venir al Señor y humillarse delante de su presencia. David fue uno. David, hermanos, había fallado, había pecado, había hecho cosas graves ante Dios. Pero sabía que si él caía en manos de los hombres, él perecería. Pero si caía en manos de Dios, Dios tiene misericordia. Y David decidió mejor caer en manos del Dios vivo. Pero, hermanos, hay un proceso. David tuvo que pasar un proceso. Es probable que usted tenga que pasar un proceso, porque en todo este tiempo que ha pasado, usted solo ha estado haciendo cosas que han desagradado a Dios. Por falta de esa humillación delante de Él. Porque es que usted va a ver ahora en las iglesias, ya no hay ese derramamiento que antes lo podíamos ver. ¿Por qué, hermanos, ahora los cultos son lo más práctico que pueden haber? Porque todos, hermanos, vamos tras un reloj, programados. Pero, hermanos, qué lindo fuera que en esta noche le digamos a Dios que queremos humillarnos delante de Él. Y cuando nos humillemos delante de su presencia, vamos a ver, hermanos, cambios grandes. Vamos a ver, hermanos, cosas lindas. Cierta vez, hermanos, un día de esto, de la semana, un hermano me hacía una pregunta con respecto a lo que
hoy en día ya no vemos. Con respecto, hermanos, a lo que en un tiempo nosotros mirábamos a menudo. El mover del Espíritu de Dios. El poder del Señor moviéndose en la juventud. El poder de Dios moviéndose en el casado, en el anciano, en la hermana, en la anciana. ¿Por qué, hermanos? Le digo al hermano, la verdad está en la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, encontramos que es que nosotros ya no nos humillamos delante de Dios. Si se nos hiciera un examen, hermanos, creo que todos, aquí no le digo que yo salgo bien, todos salimos faltos. Yo creo que todos, hermanos, no pasaríamos el examen. Hermanos, creo que todos fallaríamos el examen de Dios. Hermanos, es lindo cuando la presencia de Dios toca la iglesia. Es lindo, hermanos, cuando la gracia de Dios nos acaricia. Es lindo cuando el poder de Dios, hermanos, toma la juventud. Porque esta juventud, hermanos, es una juventud que no ha conocido mundo. Es una juventud donde, hermanos, debería de estar, hermanos, la primera en que el Espíritu de Dios levantarla en el poder y en danza espiritual. Porque, hermanos, esto no crea que ha pasado. Muchas veces nosotros, hermanos, nos acobijamos en lo que ahora vivimos, hermanos, en la vida actual, donde creemos que todo es rápido, instantáneo, todo es, hermanos, estilo microwave. Y ahora, hermanos, oír hablar de estas cosas a muchos les cuesta pensar en qué tiempo estamos. Dios es el mismo. Dios no cambia, hermanos. Dios quiere hacer lo mismo que hacía en los 80. Lo mismo que hacía en los 90. Lo mismo que hacía, hermanos, en todas las épocas en que el cristianismo ha vivido. Pero ¿a dónde está el problema? Ya no nos humillamos. Ya no queremos humillarnos, hermanos, porque eso de doblegarse tanto tiempo delante de la presencia de alguien que no lo vemos. Pero, hermanos, esa presencia, ese gesto que usted hace, el que está arriba lo ve y recompensa, hermanos, con bendiciones. Que no es lindo ver una iglesia, hermanos, llena del poder de lo alto. Que no es lindo, hermanos, ver a una iglesia, hermanos, que diga, hermanos, el diablo, ahí no me dan lugar. Porque cuando el poder de Dios está, hermanos, no hay lugar para él. Pero cuando la presencia de Dios, hermanos, falta dentro de un lugar, ahí, hermanos, es cuando entonces estamos viviendo dentro del culto lo que vimos en todo este día en los aparatos electrónicos. Eso ha consumido, hermanos, tanto que la iglesia ha decaído, hermanos. Propongámonos. Si ha dedicado tiempo, hermanos, a las redes sociales a ver cuánta cosa, y le ha consumido tiempo, y no le ha dado tiempo de pensar en que hay un método cómo empezar a sentir la gloria de Dios, y es, hermanos, humillándonos. Si mi pueblo se humillare, el pueblo este que está en esta hora se humillare, nosotros, aleluya, gloria al Señor. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Hermanos, cuando nosotros nos humillamos,
doblegamos y dejamos todo. Las cosas, hermanos, que a veces nos estorban humillarnos delante de Dios. El ego, ese egoísmo que hay a veces. Hermanos, y nosotros nos humillamos y le acompañamos a la, hermanos, humillación ante Dios, le acompañamos con la oración. Vamos a ver, hermanos, cosas grandes. ¿Qué dice Jeremías, hermanos? 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes? Hermanos, las cosas ocultas no es algo que no está, hermanos, no es algo que está escondido, sino que son cosas, hermanos, que solo a la iglesia, a nosotros, se nos permite entenderla. Él quiere, hermanos, darnos a conocer cosas que por razones, hermanos, de ese descuido, no las hemos podido entender, porque ahí están. Pero mire, hermanos, Él ha prometido que nos enseñará cosas grandes. Muchas veces, o a veces he escuchado, hermanos, que dicen: yo he estado orando, pidiendo a Dios el don de hablar en lenguas, o el don de profecía, o el don, cual don quiera usted, pero no lo ha recibido. Pero esas cosas están ahí. Pero Dios nos quiere, hermanos, dar todo esto, pero tenemos que hacer estos pasos, humillarnos ante Él y orar ante Él, y Él nos va a dar estas cosas que están ahí, no es que son ocultas. Entonces dice, hermanos, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, a que acompañémosle a esto la oración. Hermanos, por falta de oración, es que a veces miramos los problemas de nuestro hermano dentro de la iglesia, lo miramos como un gigante. Un error que el hermano cometió se lo miramos grande. ¿Por qué? En nosotros hay un egoísmo. Si miramos al hermano, hermanos, que dijo algo, o que algo, hermanos, hizo un poquito mal, se lo hacemos alarde grande y lo queremos poner en mal. Eso no es así. Tenemos que humillarnos. Tenemos que, cuando un hermano hizo algo, orar por él. Porque después vamos, hermanos, a buscar almas. Pero si las que están no las cuidamos, si no nos cuidamos nosotros mismos, Dios nos puede ayudar. Pero si hubiera, hermanos, estuviéramos humillados ante Dios y oráramos, viéramos el problema del hermano como una hormiguita y lo ayudaríamos. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar en esta hora y que todo esto, hermanos, nos sirva para no hacerlo. Aleluya. Y dice, hermanos, y orare y buscare mi rostro. Buscar el rostro de Dios, hermanos, es querer siempre tener esa presencia. Buscar el rostro de Dios, hermanos, es siempre estar en oración y querer sentir esa presencia. Y querer, hermanos, volver, si es que un día lo tuvo, las caricias del Espíritu Santo. Y sentir, hermanos, ese fuego que un día usted lo sintió. Y sentir esas llamas que no lo dejaban tranquilo, que se levantaba de madrugada y en vez de ir al Facebook, se iba a orar. Que cuando sentía que el sueño se le había ido,
Hermanos, en aquel entonces no iba usted a ver qué hay de noticia, sino que iba de rodillas delante de la presencia de Dios, porque estaba humillado. Iba delante de la presencia de Dios a buscar su rostro. Es por eso, hermanos, que Job dice en su capítulo 5, 8 o 8, 5 por ahí, dice, hermanos, si tú de mañana buscaras a Dios y rogares al Todopoderoso, dice, si fueres limpio y recto, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. ¿Cuántos hermanos queremos decirle al Señor, ayúdame a humillarme y a dejar lo que me quitó el tiempo, todo este año, todo el tiempo en que usted empezó a conocer de las redes sociales y empezó a indagar de eso y empezó a perder ese tiempo? Ya no había tiempo para leer la Biblia, ya no había tiempo para orar, ya no había tiempo para derramar las lágrimas en el altar, porque su casa, ahí usted tiene un altar. Ya no llora, porque estamos, hermanos, programados. Porque, hermanos, nos atrae más el teléfono a la juventud. Le atrae más lo que hay en Instagram, en Facebook y cuánta cosa. Nos ha absorbido, nos ha quitado tiempo. Queremos ver la gloria de Dios, hermanos. Pueblo de Dios, queremos ver su presencia. Queremos tener un año, hermanos, de gozo y de bendición. Mira, hermanos, hay momentos que por esa razón, por ese descuido, hemos sentido momentos hasta de desmayar. ¿Por qué? Porque hay más materia. Hay más cosas materiales, hermanos, que espirituales. Porque hay más información falsa en nuestra mente que la que está aquí en la palabra del Señor. Aleluya. Jóvenes, ancianos, matrimonios, si no hacemos caso a esta palabra, el diablo va a destruir nuestro hogar. Las redes sociales se ocupa para, mientras usted está leyendo algo, le va a mostrar algo al varón y a la mujer, algo que le va a traer y algo que le va a perjudicar y le va a manchar su mente y su corazón. Por eso, iglesia, jóvenes, ancianos y niños, madre, no le enseñe muy temprano a su niño a usar esas cosas. Hay que tener control, porque si no tenemos cuidado, hermanos, nos va a ganar ventaja. Y vamos a ver al esposo y a la esposa un poco indiferentes uno al otro. Porque el diablo le empezó al hermano a abrir la mente dentro de esas cosas. A la hermana también. Y nos va a llevar a una situación terrible. Y ahí sí, hermanos, perderíamos todo. Y si hasta este momento algo ha pasado igual, aquí está la palabra. Si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro. Hay que buscar esa presencia. Hay que anhelar, hermanos, siempre la presencia de Dios. Cuando estemos en nuestros hogares, hermanos, a veces cuando estamos en nuestros hogares y dedicamos un momento, hermanos, la misericordia de Dios es tan grande que lo hace llorar.
Y si usted le pone cuidado a eso, usted, hermanos, puede pasar un buen rato en la presencia de Dios. Y hermanos, en lágrimas, en llanto. Pero hermanos, creo que lo que más ha habido en este tiempo ha sido descuido. Pero la palabra de Dios está aquí, hermanos. Hay que cumplir estos 4 requisitos si queremos que Dios nos escuche. Si queremos, hermanos, que Dios nos oiga, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Oiga bien, y se convirtieren de sus malos caminos. Es muy bueno, hermanos, que corrijamos nuestro proceder. Corrijamos nuestros pasos. Corrijamos nuestra mente. Corrijamos, hermanos, nuestras actitudes. Tanto esa indiferencia, hermanos, con Dios, con nuestros prójimos, con nuestros hermanos. Es bueno que lo hagamos. Entonces, hermanos, cuando nosotros hagamos esto, dice su palabra, entonces dice, yo oiré desde los cielos. Qué lindo, hermanos. A nadie Dios ha dejado avergonzado. Todos los que, hermanos, clamaron a Dios, Dios les respondió. Aquellos reyes, hermanos, que habían visto el mal proceder de sus padres, habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pero hubo un hijo que se paró como un hombre de Dios. Y hermanos, dice su palabra que Dios engrandeció a estos reyes. Hermanos, cuando David falló, ¿le oyó Dios? Sí, le escuchó. Lo perdonó. Y hermanos, fue dura el proceso, pero sí, hermanos, tuvo victoria. Y dice su palabra, y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué lindo, hermanos. Aparte que alcanzamos grandes bendiciones, hermanos, el humillarnos delante de Dios. Hermanos, orando a Él, buscándole a Él, deseando su presencia. Hermanos, Él nos escucha. Escucha esa oración. Y aparte de eso, hermanos, perdona nuestros pecados. Él ya nos perdonó. Él ya nos perdonó. Pero hermanos, el ser humano está vestido de una naturaleza que siempre, hermanos, somos atraídos a hacer cosas que le desagradan a Dios. Y por eso, hermanos, es que es necesario venir humillados ante Dios pidiéndole el perdón de todas las faltas que nosotros cometemos. Es por eso, hermanos, que el apóstol Santiago dice que hermanos, que cuando el enfermo se ora por el enfermo, dice, hermanos, que la oración de fe puede mucho. Y dice que si éste hubiere cometido pecado, le es perdonado. Entonces, hermanos, Dios dice que si hacemos todo esto, Él, hermanos, perdonará nuestro pecado. Y aparte, hay una bendición muy grande, y es que dice, sanaré vuestra tierra. Hermanos, que Dios nos pueda ayudar. ¿Por qué usted cree que hay tanta enfermedad? La tierra misma gime, hermanos, a causa del pecado. Incluso, hermanos, las estadísticas que mañana escucharemos, o a veces en los países allá latinoamericanos, donde existe más esto, escucharemos, hermanos, cuántos murieron a causa de la maldad. A causa, hermanos, de la violencia. Mañana se escuchará, y Dios bendiga,
a las almas. Pero hermanos, a la iglesia, al pueblo, Dios le ha prometido sanar la tierra. ¿Por qué, hermanos? Es porque nosotros somos los que hacemos la diferencia en este mundo. Y por eso es que Él nos eligió como pueblo. Porque Él nos buscó, no fuimos nosotros. Nosotros hubiéramos querido andar en este momento en otras cosas. Pero a Dios le plació, hermanos, escogerlo como a pueblo. No se siente usted, hermanos, hermana, alegre de que Dios nos haya escogido, hermanos, para ser un pueblo especial. Y para que ahora el mensaje de esta noche sea dedicado a su pueblo. Es algo especial, es algo muy lindo. Pero entonces, hermanos, el mundo sufre, la tierra sufre. Hermanos, pero hay un pueblo que, hermanos, puede darle la solución a todo eso. Y es ese pueblo que Dios le ha pedido que se humille delante de Él. A ese pueblo que Dios le ha dicho, si se humillare delante de mí, Dios, hermanos, haría cosas grandes. Y lo último que Él dice, sanaría la tierra. Mire, hermano, la tierra, como dice su palabra, gime. La tierra ya no aguanta. Los hombres, hermanos, en su desesperación por ser los más grandes, hermanos, en el mundo, están haciendo cosas terribles. Hermanos, explotando bombas, misiles dentro del mar, contaminando las aguas, haciendo pruebas nucleares, hermanos, en lo más sagrado que Dios ha dejado, contaminando, hermanos, la tierra, enfermándola más. Incluso, hermanos, en los tiempos que vivimos, por eso que la iglesia con este mensaje debe de entender que Dios tiene un propósito. Mire, hermanos, por donde el mundo va, no tenemos mucha esperanza de vivir en este mundo. Por eso la iglesia debe de saber de que su palabra es que Dios quiere guardarnos. Y Él no quiere que perezcamos. Y si nosotros a tiempo, hermanos, oímos su palabra y la ponemos por obra, podemos ser librados del mal. Entonces, hermanos, mientras que el mundo, los políticos, las naciones están haciendo esto, para poder hacer una prueba nuclear, hermanos, se necesita que es capaz que si hay máquinas que si ellos las movieran, dice, hermanos, que esto ocasionaría, hermanos, un tsunami. Hay máquinas preparadas, hermanos, que están listas, que dicen que si esas máquinas las mueven, son, hermanos, submarinos. Y si eso lo mueven, hermanos, hay ¿cómo se llama? Va a haber un tsunami donde, hermanos, desaparece, hermanos, Nueva York y cuántas ciudades. Y esto no crea que porque es allá no afecta. Eso, hermanos, es terrible. Así es de que la iglesia que está en esta noche, terminando este año que Dios nos regaló, y para empezar otro, creo que estamos terminando con una palabra, hermanos, que está aquí. Aquí. No que el hombre la ha predicado, está aquí. La palabra puede ir usted a su casa y seguirla leyendo. Y puede escudriñarla. Y va a ver que hay cosas lindas que Dios quiere con nosotros. Iglesia, de nosotros depende. Pueblo de Dios, como dice su palabra en esta hora, de nosotros depende que continuemos una vida igual como la que hemos llevado. De nosotros depende que siga, hermanos, habiendo tanto problema aún dentro de nosotros. Amémonos como hermanos. El mal del uno sea, hermanos, de todos. Y hermanos,
vamos a ver la gloria de Dios. Pero quiero decirles, hermanos, que este mensaje es para que nosotros reflexionemos más que todo. Y que Dios pueda bendecirnos y que Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga a todos los hermanos que nos visitan de Nueva York. Que Dios les bendiga a ellos. Y yo sé que se han gozado con nosotros. Dios les bendiga.